¿Tiene solución el problema del desempleo en Costa Rica? ¿Se ha hecho lo suficiente para solucionar este problema desde la gestión pública? ¿Debemos hacer esfuerzos mayores en otro sentido? Son preguntas que todos nos hacemos respecto a esta situación. Actualmente tenemos 10% de personas desempleadas, lo cual implica probablemente poco más de 220,000 personas que salen a buscar empleo y no lo encuentran. El problema mayor está en que esta población en su mayoría es la población más vulnerable, la menos capacitada, la menos formada, las personas de zonas rurales, las mujeres, los jóvenes. Es decir, es un problema definitivamente nacional y es un tema que el Estado debe asumir con responsabilidad. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? ¿O qué se debería hacer en ese sentido? Teóricamente se dice que el desempleo es producto de la falta, la existencia de una demanda agregada demasiado baja. Por lo tanto, la solución teóricamente, según Keynes, está en incrementar la demanda agregada. ¿Cómo la aumentamos? Bueno, hay varias opciones. La primera es incrementar la inversión. Incrementar la inversión para que haya incentivo a invertir y esto eventualmente genere nuevos empleos. ¿Y cómo hacemos para incrementar la inversión? Bajando tasas de interés. Actualmente en nuestro país tenemos una tasa de interés pasiva, una tasa pasiva de interés entre 4,5, 4,5 y 5%. Es decir, es una tasa adecuada, no es una tasa complicada para los inversionistas. Por lo tanto, ese es un elemento que relativamente está a favor del país. Otro elemento importante es bajar los impuestos a los productos de consumo, con el objeto de que las personas tengan mayor capacidad de compra. Esto estaría incrementando el consumo de parte de la población en general. El otro tema importante es el gasto público. Es necesario incrementar el gasto público con el objeto de crear capacidad de compra en alguna población que definitivamente no la tiene y crear las condiciones para que la inversión privada efectivamente se reproduzca, genere riqueza, genere desarrollo, porque sólo así se estaría eventualmente subiendo la capacidad de compra en las personas. Y el otro elemento importante es el tema de exportación. Sabemos que el país es relativamente pequeño, la economía es muy pequeña como para expandirse internamente desde la perspectiva empresarial. Necesitamos ampliar el mercado de productos, ampliar la posibilidad de colocación de productos nacionales. Estos son esfuerzos que de una u otra manera se han venido desarrollando. Uno podría decir, tenemos una inflación bajísima, tenemos una condición de estabilidad política, macroeconómicamente, a pesar de las problemáticas que tenemos, hay una estabilidad, tenemos un país atractivo para la inversión extranjera directa, es decir, hay condiciones. Entonces uno podría decir, ¿y qué falla aquí? ¿Qué falta? ¿Qué más tenemos que hacer para mejorar este tema? Bueno, los esfuerzos mayores que se han dado en los últimos años en este tema van orientados sobre todo, si nosotros lo valoramos, a fortalecer la inversión extranjera directa. Es decir, los últimos 4 gobiernos se han enfocado en
incrementar la producción a partir de la atracción de inversión extranjera directa. Y eso ha sido muy visible en el sentido del esfuerzo que han hecho los diferentes gobiernos, de las giras que hacen al exterior, buscando atraer empresas extranjeras. El tema aquí es, ¿conviene al país la venida de tanta empresa extranjera? ¿Qué es lo que nos genera? Bueno, no hay duda que nos genera empleo, nos ataca el principal problema que estamos teniendo actualmente. Pero empleo que bueno, a pesar de que es muy bien pagado, está demostrado. Procomer tiene un estudio, por ejemplo, de la condición de las zonas francas, en donde demuestra que solo en las zonas francas se han generado en los últimos años prácticamente 80.000 empleos. Y estos empleos son muy bien pagados, según Procomer. Se podría decir que tienen un 0,80% más que el salario que podría estarse percibiendo en empresas nacionales o en empresa privada que no está dentro de la zona franca. Evidentemente, la zona franca representa un costo también para el país. Dejamos de percibir ciertos ingresos, ciertos impuestos, ciertas enmiendas que las empresas que se insertan en ese esquema tienen como un atractivo para venir a invertir al país. Por lo tanto, esta inversión extranjera no es del todo mala, pero tampoco es del todo buena. Sobre todo considerando que la renta generada por estas empresas en su operación sale del país. Inmediatamente se genera, eso va directamente al origen de la inversión, sea Estados Unidos, sea de donde sea, pero ese recurso se va hacia allá, por lo tanto va a engrosar el ahorro nacional de ese país, dejando a nuestro país únicamente con la generación de empleo, que temporalmente o complementariamente lo podríamos estar valorando como positivo, complementariamente a otras acciones que podríamos estar valorando. Entonces, no es suficiente el hecho de atraer inversión extranjera directa. Necesitamos algo más. Y ese algo más, a mi parecer, está en el tema de la microempresa local, de la pyme, de la MIPYME en el país. Tenemos mucho potencial, tenemos mucha capacidad de producción, pero hace falta algo en esto. A mi criterio son 3 elementos básicos que, a pesar de que de alguna manera existen, no son claros, no están orientados estratégicamente, y ese es el esfuerzo que podríamos hacer para mejorar nuestra condición, no solo de empleo, sino incluso el mismo crecimiento económico y sobre todo la distribución de los ingresos, el desarrollo humano sostenible. ¿Por qué? Porque la microempresa es local. La microempresa genera riqueza y se queda en el país, produce, se inserta, genera dinámica local y pasa a engrosar el ahorro nacional y por supuesto la capacidad de inversión, porque si el país y los gobiernos diferentes se han enfocado mucho en atraer inversión extranjera, es porque no tenemos la capacidad a nivel local. Y no tenemos la capacidad de inversión porque el ahorro es bajo. No hay capacidad de ahorro en el país. Son pocas las empresas, las personas, las familias que pueden tener la posibilidad de ahorrar. La mayoría vivimos únicamente vivimos con el recurso que generamos. Ok, entonces hay, a mi criterio, 3 programas que se deben fortalecer. Uno es el programa orientado a la competitividad. Necesitamos hacer competitivas a todas las microempresas nacionales y para eso necesitamos un programa específico. Tenemos esfuerzos desde
desde el Ministerio de Economía, tenemos esfuerzos desde el INA, sin embargo son esfuerzos que no están articulados, que no están enmarcados en una estrategia nacional, en una estrategia que vea no solo un componente, sino que vea integralmente el tema, visto desde el enfoque de desarrollo del país, visto como modelo de desarrollo país. Entonces necesitamos hacer competitivas a las empresas, que el gobierno acompañe a estas empresas para hacerlas competitivas, para insertarlas al mercado global y que éstas sean capaces de sostenerse y de dar un aporte importante al país. Segundo elemento básico, programa de crédito, banca de desarrollo decidida, claramente orientada hacia este sector, por supuesto con criterios, tampoco es que debe ser un recurso que está para todo el mundo, pero sí es necesario flexibilizar los créditos para la microempresa, con lo cual vamos a lograr darle la mano a esa empresa que no sale adelante a pesar de que puede tener condiciones de competitividad, producto de que no tiene el recurso, no tiene el capital de trabajo, no tiene el recurso necesario para sus activos fijos, que son básicos para lograr que la microempresa efectivamente dé ese salto. Entonces necesitamos ahí un aporte fuerte. Y el tercer elemento que pasa a ser estratégico porque es uno de los principales problemas que presenta la microempresa hoy día, que es el tema de mercadeo, es el tema de venta, de mercado. Necesitamos crear estrategias a partir de estos tratados de libre comercio que se han firmado, lograr integrar a la microempresa y hacer que más empresas nacionales puedan ir al exterior a colocar sus productos. Por supuesto, después de cubrir el mercado nacional. Pero, como lo dijimos al inicio, el problema que tenemos es que nuestro mercado es muy pequeño y no da para más. Por lo tanto, ocupamos poner la mirada en mercados externos. Y para eso tenemos los instrumentos, porque tenemos muchos tratados de libre comercio y es aprovechar esos espacios, pero aprovechar los espacios desde una perspectiva estratégica. Tenemos entonces tres programas básicos que son los que nos van a permitir hacer esta diferencia. Uno, crear capacidad competitiva en las microempresas. Dos, esto desde el punto de vista productivo. Dos, garantizar el crédito necesario, flexible y adecuado para el sector. Y tres, el tema de acompañamiento en la apertura de nuevos mercados. Esto nos va a permitir definitivamente hacer que la microempresa pueda insertarse en el mercado, pueda ser parte del esquema de producción nacional y que a la postre nos va a permitir no solo generar empleo, sino contribuir al desarrollo, contribuir al ahorro nacional, contribuir a la capacidad de inversión nacional, con lo cual podríamos eventualmente estar dejando un poquito en un segundo plano el tema de atraer inversión extranjera directa. Por eso es que al principio decía, es necesario visualizar la inversión extranjera directa como complemento cuando nos haga falta después de hacer inversiones nacionales. No cabe duda que es necesario fortalecer esto. Actualmente apenas es el 14% de las exportaciones lo que aporta la microempresa local. Es decir, estamos hablando de que el 86% de las exportaciones son realizadas por empresas grandes y en su mayoría empresas extranjeras. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Que la riqueza que se genera con esas exportaciones no se queda en el país, a pesar de que contribuye para visualizar un crecimiento nacional. Es ficticio el aporte, porque el recurso se fue del país, se fue a engrosar la capacidad de ahorro del país de origen. Necesitamos hacer algo, porque esta situación tal cual estamos,
definitivamente no se vislumbra una salida en el cortísimo plazo y necesitamos solucionarlo ya, porque el problema viene dando efectos desde bastantes años atrás. Estamos hablando casi 10 años de mantener no solo el problema de ese 10% de desempleo, sino el problema de pobreza. Muchas gracias.